parte más tranquila. Esa normativa que va a salir ahora no habla realmente de que se le vaya a pagar un billete de avión al extranjero y se vaya a marchar. El extranjero capitaliza la inversión que ha hecho, que como tú decías bien antes, es tu bolsa de dinero lo que tú has invertido, él también ha invertido ese dinero y se marchan con ese dinero para invertirlo en un negocio en su país o lo que quieran. Además de eso, también va a haber un problema añadido, entiendo yo, se puede dar con los extranjeros que se han nacionalizado, que no van a tener ese derecho, porque al ser nacionales españoles se les va a dar de otra manera, es decir, a todos los que somos españoles se nos va a permitir la capitalización de nuestras inversiones, por llamarlo de alguna manera, de nuestras cotizaciones en seguridad social, para que luego podamos utilizarlas en lo que más nos convenga. Y una última matización, como sabes... Rápida, porque me tengo que ir a muy rápida. Como letrado, estábamos hablando de la igualdad, ¿sabes? La definición de nuestro Tribunal Supremo sobre lo que es la discriminación positiva. Es el tratamiento desigual a situaciones desiguales. Entonces, la norma nos está hablando de que tenemos que aplicar una legislación en concreto a los extranjeros y otra a los españoles, porque tienen esa distinta normativa, pero la misma norma de extranjería se remite a nuestra Constitución sobre la igualdad. Cuando se habla de crisis, la palabra, vamos, del mes, del año, por desgracia, desempleo, y hay quien piensa en este momento que los extranjeros están quitando, robando el trabajo a los españoles. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de esto. Hasta ahora. Acabemos con ellos. Cooperación Internacional por una juventud solidaria. Que sí, que estamos en crisis, que nos lo dicen todos los días. Ahí estamos todos preocupados y nosotros en Antena 3 queremos echarles una mano con esto de la crisis, porque esta es la semana del coche en Antena 3. Sorteamos 3 fantásticos coches para ustedes, pero no solo los coches, también el seguro y el combustible de un año pagados. Está muy bien esto para paliar la crisis. Así que si quieren hacerse con uno de ellos, tienen que mandarnos un mensaje con la palabra coche al 343 o llamarnos al 905-446-443. También pueden visitar nuestra página web, antena3.com. Y el próximo viernes conoceremos a los ganadores de estos coches en Donde Estás Corazón. Que haya mucha suerte a todos. Bueno, Esteban hablaba precisamente de que la inmigración frena el envejecimiento laboral, del mercado laboral, que garantiza la prestación de los subsidios en España. Y a pesar de estos datos positivos, hay una encuesta de Sigma 2 para el mundo en la que el 37% de los españoles cree que los extranjeros nos quitan puestos de trabajo, frente a un 63% que piensa que no. ¿De verdad se está viendo así? ¿Lo veis así? Blanca, Pablo, Luismi, Joaquín, Tomás, todos, ¿nos están quitando los puestos de trabajo a los españoles? Voy a empezar yo, ya que la encuesta se ha publicado en el periódico para el trabajo. Efectivamente. Bueno, como se ve, hay una amplia mayoría de gente que defiende que no es así. Quizá el verbo quitar no sea el más adecuado. Quitar, robar, sustraer un empleo quizás no sea lo más adecuado. Compiten en igualdad de condiciones con nosotros y ahora mismo por trabajos poco cualificados. Pero como antes señalaba Esteban, la nueva realidad de España es la inmigración, hay que decirlo así, sin zarandajas. Los discursos de confrontación pueden producir muchos problemas porque la convivencia multiétnica va a ser inevitable. Claro que compiten por puestos de trabajo, como nosotros, y claro que lo seguirán haciendo. Van a seguir viendo cientos de miles de inmigrantes al año. Van a seguir viendo cientos de miles de trabajadores al año, porque es necesario. Antes apareció una reflexión muy interesante en la primera parte del debate, que quizá sea el origen de estos datos, de encuestas tan negativos, y es el tratamiento del inmigrante no como persona, sino como peón de ajedrez, es decir, como ficha de un tablero en función de la coyuntura económica. Quizás las políticas de inmigración hasta ahora hayan estado mal planificadas porque solo giran en torno al concepto del inmigrante como trabajador, pero tiene sus problemas, tiene que afrontar una serie de circunstancias gravosas en situaciones de crisis, tienen una familia,
etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho la visión, o sea, que gente joven como la que estamos hoy aquí, cuando se pregunta eso, diga sí. ¿Lo habéis oído? Ha habido gente, Sí. no sé si en casa se ha escuchado, pero cuando he hecho la pregunta de si efectivamente quitan trabajo a los españoles, se ha oído sí. Y yo lo que yo a veces me pregunto es si los inmigrantes que están en España vienen, por supuesto que vienen, ¿no? O es más bien que los traemos. Porque si uno mira el mapa de las migraciones, te darás cuenta que las fechas en las que llegan los inmigrantes son aquellos momentos en los que el país ha crecido económicamente. Por lo tanto, han sido necesarios. Las comunidades autónomas... Pero ahora que estamos en situación de crisis, Sí, lo pero que que- decíamos antes, pero ahora- se tiene pero ahora- esta percepción y ya termino. que igual antes no se tenía tan presente. Pero y ya termino, es que claro, los necesitábamos antes, ahora no, los utilizamos, como decía el compañero, como A ver, fichas de Alejandra, ajedrez. mucho para tu inmigrante también, es que no olvidemos una cosa, estar aquí o defender... Ahora, pero digamos, cuando han esa llegado, postura, vinieron a trabajar. Quiere decir también que elevamos nuestra denuncia a cómo están muchos inmigrantes viviendo aquí. O sea, si creemos que el pastel no está dando para todos, puede que esté mal gestionado, mal planteado, mal reconducido, ¿no? Que todos advertimos que hay grietas, que hay problemas, pero sobre todo porque antes aludía yo a las barriadas que decía que estaban generando importantes problemas Can Anglada y San Roque en Barcelona, en Alicante la de Juan XXIII Virgen del Remedio, en Sevilla el Cerezo, donde hay incluso violencia porque hay frustración. Es mucha gente en paro, población inmigrante con población española en paro, por lo tanto, ¿qué acaba pasando? Que la sensación de frustración se traduce a veces en violencia, a veces en fomentar el tráfico de droga y se acaba convirtiendo en un auténtico problema de Pero que a ver, no sí que se ha responsabiliza analizado al en el inmigrante. debate, por ejemplo, No responsabiliza al que inmigrante, antes sino- había trabajos, no sé quién lo ha dicho, pero lo habéis dicho alguno en la primera parte del trabajo, trabajos que los españoles no querían y que ahora sí quieren, porque hay paro. Pero hay parados ¿Eso es así? inmigrantes también, o sea que... Yo creo que no se cuidado, cuidado. Es muy peligroso A ver, lo que Jesús, estamos ahí. hablando. Yo no he podido intervenir en el primer bloque y me gustaría hablar ahora. Mirad, yo represento a un sindicato muy pequeño. Somos 219 afiliados, nada más. Pero es muy grande y muy importante, porque solo 3 tenemos papeles. El resto son compañeros sin papeles que están en todos los sectores más marginales que os podéis imaginar. Algunos llevan 8 años en España. Tendrían teóricamente todos los derechos. Y os pongo el ejemplo de un compañero, Samir, un compañero que se tiró a la calzada para que lo pillaran los coches porque después de 8 años no ha conseguido nada. Pero no porque no haya trabajado, ha trabajado en todos los segmentos que os podéis imaginar, porque ha dado, por ser buena persona en este caso, no tener unos recursos personales más altos, ha dado con empresarios que han abusado de él, que ni le han pagado seguro, que le han engañado. Pero quiero decir, ¿quién tiene la culpa? La culpa realmente es ese discurso que había hecho antes, perdóname Yolanda, La culpa pero voy a es ser del muy frontal, empresario ese que fue de él. recurso xenófobo. Mira, Y por xenófobo, déjame terminar, que es muy Ni pequeño. soy racista, ni xenófoba, ni creo que represente No la digo que opinión sea de racista, yo no voy por ahí. Digo xenófobo porque es un discurso que está en la sociedad, te lo he explicado antes, y no creo que sea una postura la tuya distinta a la de muchos españoles, y sobre todo a la de muchos políticos que quieran estos discursos, o a cierto capital, que le interesa para bajar el sueldo de todo. Evidentemente mis compañeros trabajan, si no se morirían de hambre, y nadie tiene derecho a morirse de hambre. Todo el mundo tiene que trabajar, pero trabajan con los papeles de otros, y eso lo conoce la administración. Fijaros, sería fácil dejar papeles, aunque fueran temporales, para que la gente que hay aquí, que repito, está muy por encima del millón que nos dicen. Yo creo que llega a casi 2 millones las personas que por miedo no se atreven a empadronarse. A ver, los núcleos. ¿no ¿Qué consideras sucede? que sería más justo antes de Sería estar en mala fácil un situación permiso aquí temporal de trabajo un para embudo al todo. revés? Es decir, un poco la idea que estamos planteando es, en lugar de, como ha pasado, que parece todo muy simple, entrar y quedarse parece simple, y luego vienen los problemas, es decir, son víctimas de que les estafen, que les engañen, que les exploten. ¿No crees que debería ser al revés? El embudo a lo mejor más estrecho para entrar, pero luego cuando llegas poder disfrutar bien de todos los servicios. Yo estoy O sea, absolutamente yo de acuerdo. prefiero, No, aunque pero- suena, pero ¿qué ocurre que sea con más los que ya están aquí? restrictivo, Derechos pero humanos. luego que vivas Dice que mejor. cualquier persona puede salir rica o pobre, y aquí se aplica, se dan visado a los ricos, que demuestran en la Cancillería española que tienen recursos. A los pobres no. No, ya que Ellos yo- solamente- a ver, no solamente- Luis, que no ha hablado todavía Fijaros tampoco. si es fuerte el tema, y termino, perdón. Fijaros si es fuerte que a los pobres vienen en patera porque no pueden venir en un avión, porque le piden hasta 10.000 euros en las puertas de la Cancillería española, en casi todos los países, personas de su país, por conseguir la documentación falsa. Eso es una realidad, y también lo saben. Y eso me da una vergüenza, Es decir, como culpables. el problema tiene muchas Asesinatos de ramificaciones. personas. Lánzate Lo que que no pasa te es que dejan, cuando hablamos de estos temas son unos temas que, sobre todo si se defienden posturas que políticamente no son las correctas ni las más fáciles de defenderse en un discurso, pues como puede ser este, en un debate, se puede caer en la demagogia. Ninguno de nosotros creo que ponemos en duda que somos todas personas y somos todos iguales, como comentaba al principio Esteban, parece. Evidentemente eso no duda nadie. Estamos en una situación muy concreta en la que no es solo la época de la inmigración, es la época de la inmigración, es la época en una crisis que estamos
en un momento muy perjudicial para todos los españoles, sean inmigrantes, no sean de primera generación o no, me da igual, somos todos españoles y hay que tomar una decisión. Y el momento de las decisiones toca ahora, con todo lo que tenemos en torno. Y esta decisión, perdón un momento, probablemente la solución correcta no sea la más políticamente adecuada o la políticamente correcta, pero hay que tomar decisiones. Yo creo que actualmente... ¿Cuál es eso? ¿Cuáles? Pues por ejemplo, tendremos que... sí, respetar el derecho de la persona. que digan pero yo estoy de acuerdo con decir, tenemos que ser, creo que en este momento es un momento de ser más duros, entenderme, desde el punto de vista, por supuesto, legal y demás, en esa entrada de inmigrantes para que cuando estén aquí podamos dar una acogida digna. Estos nuevos ciudadanos tienen que estar aquí con todo lo mejor que se le pueda dar en su acogida. No puede decir, venga, que vengan todos aunque no haya trabajo. El problema no está tanto en la entrada irregular como la cantidad de inmigrantes irregulares que alcanzan porque sobreviene la irregularidad. Se acaba su trabajo, no tienen la renovación del permiso de trabajo, no tienen ese permiso de residencia y al final queda en la irregularidad. Está en la política. Los ciudadanos lo que ven es otra cosa y se ven esas encuestas. Los Y luego, ciudadanos están bravos porque se hay una creen que quitan los cuestión trabajos. que no hay que ser demagógico en esto. Mira, hay un Evidentemente. mercado dual de trabajo. Hay cantidad de trabajo que no quieren los españoles. Yo sí, a los jóvenes en paro les ofrezco, ¿por qué no van a hacerse un contratito a Almería, debajo de los plásticos? ¿Por qué no van a, Hace poco muchos ¿por qué españoles no van a venían a trabajar al Francia, metro o a las obras públicas? Te digo más, yo solo veo a muchos jóvenes inmigrantes trabajando con los ancianos, con los dependientes, cuidando a los niños, no serán tan malos. De todo tipo, es que No, yo lo que te estoy diciendo es que ese campo de trabajo no lo están cubriendo los jóvenes españoles, ni los adultos. Entonces, hay una realidad que por mucho que haya paro, no se está cubriendo. Y un ejemplo, vete a Mercamadrid o vete a Mercabarna y verás que el 50% de las plantillas de trabajadores son inmigrantes. ¿Y dentro de 6 meses qué va a pasar? Y verás ¿Y dentro de 6 meses dejaremos que el mercado ajuste la nueva realidad. Teníamos una burbuja inmobiliaria escandalosa y eso es lo que está generando, junto con la crisis financiera, una cantidad de problemas tremendos. Entonces, dale tiempo al tiempo. Por ley, o sea, por orden, la gente no va a cambiar de trabajo. Y luego las expulsiones, lo único que están haciendo ese discurso es criminalizar al inmigrante y hacer un daño irreparable al inmigrante y a es su lo que yo me familia. refería cuando decía que si los traíamos o venían, lo que no se puede es culpabilizar al que está más abajo en esa escala, al que más lo sufre, al que se está quedando sin puesto de trabajo, de un fenómeno que han provocado empresarios construyendo todo lo que se ha construido. Que no tiene nada que ver con decisiones fundamental. políticas o con leyes. Mira, durante mucho tiempo se venía, lo comentaba antes Patricia, la crisis. Aquí la crisis desde el gobierno se ha aceptado hace 2 días, pero el español de a pie sabíamos que pasaba algo desde hacía muchos años, desde hacía años incluso. Notábamos que la vida estaba más cara, que si primero el redondeo, que infinidad de cosas. La percepción que hay abajo en el día a día, en el ciudadano de a pie, probablemente casi siempre va antes que la percepción que hay en los políticos y más en la administración. A ver, yo quiero hablar con un ciudadano de a pie, como dice Luismi. ¿Qué percepción tiene él de todo esto que estamos hablando? Rommel, buenas noches. Bueno, tienes ahí un micrófono. Rommel, muy buenas noches, Patricia. Tú eres de Perú, llevas 3 años en España y en Perú, en tu país, trabajabas como abogado. Sí. En España eres vigilante de seguridad. Vamos, que esporádicamente sí. Esporádicamente, cuando tienes trabajo, cuando significa hay eso. trabajo. ¿Por qué aquí no has conseguido un trabajo como abogado? Pues la verdad que una de las cosas o de las trabas, de las pegas, como le llaman acá, cuando uno viene como profesional, es que tú te topas con la realidad de que cuando tú tienes lo que es la estancia por estudios, que es mi caso porque yo estoy haciendo acá mi doctorado en Derecho y he hecho un máster acá en Administración y Gerencia Pública, es que no te quieren contratar los empresarios. ¿Por qué? Siempre te piden un carnet de residencia por trabajo para que tú puedas acceder a uno de estos puestos. En el caso mío, yo estoy impedido totalmente de trabajar, ¿no? O sea, tú no tienes las mismas oportunidades que un español. Pues la verdad que no, me da mucha pena porque, vamos, yo tengo una cierta experiencia y un bagaje que podría ser muy bien aprovechado para el mercado español. En cuanto a oportunidades laborales, dices que no estás en las mismas condiciones. Y en cuanto a salario, tu salario tampoco no es el mismo, son los sueldos muy bajos. Vamos que los empresarios, cuando contratan a un extranjero, pues ellos te ponen los cánones, ¿no? Y tú no puedes decir,
págueme más porque ellos tienen la sartén por el mango. ¿Y tú has sentido alguna vez que otros compañeros de trabajo españoles te han visto como una amenaza, como alguien que les está robando algo? Pues la verdad es que no me he sentido amenazado porque, vamos, un país se construye no solamente con inmigrantes y con los nacionales, tienen que ser los dos juntos. Eso es lo que hace una idea de patria, porque la verdad es que, como yo te repito, a mí me hubiese gustado mucho, yo he sido asesor legal adjunto en un programa del Banco Mundial con el Ministerio de Educación de mi país, y también he sido asesor legal en el Ministerio de Salud de mi país, y eso me hubiese gustado poderlo proyectar acá, pero las oportunidades nos las deben de dar para poder demostrar lo que nosotros en realidad podemos aportar a esta sociedad. Bueno, Rommel asegura que las oportunidades no son las mismas. ¿Vosotros pensáis que sí, que tienen las mismas oportunidades extranjeros y españoles? Hombre, la situación de este chico que hasta tal punto llega la situación que yo tengo compañeros, igual que Rommel, que con titulaciones destacadas y con experiencia se le impide homologar la titulación. A un europeo de cualquier otro país se le dan todas las facilidades. Rommel debería de contar las dificultades que le plantean, por ejemplo, para su titulación. Le piden hasta informes de la embajada allí en su país, de no sé qué. O sea, le ponen todas las trabas y al final de ese proceso no se la dan. Iba a hablar antes con ella y con esto termino. El peligro que yo le veía al discurso de Yolanda... No tiene ningún peligro mi discurso. Sí, yo sí lo veo, Yolanda. Yo no veo ningún peligro. Aquí parece que nos da miedo hablar de la inmigración, porque en el momento permíteme que te diga lo que yo veo. Una valoración pero que no es tuyo de que, nada más. espérate, los inmigrantes, vamos a ver, los inmigrantes legales, cuando un empresario aquí necesita un puesto de trabajo, se hace una solicitud al país de origen y vienen aquí, es mejor para él, para mí, para ti y para mi vecino, para todos. Sería es más positivo. El problema sería magnífica esa postura si no hubieran más de 1 millón de personas que tienen que comer, que son personas. Pero y yo quiero con esto, déjame terminar, esta vez, que te he dejado antes, déjame por favor terminar nada más. Quiero hacer una puntualización muy importante. Muy rápida. Yo no voy a hablar más de inmigrantes, voy a hablar de migrantes, porque migrantes somos todos. Yo me considero migrante y tampoco quiero hablar de nosotros y ellos, quiero hablar de nosotros, ciudadanos que están colaborando en la tierra donde están, sean nacionales, sean extranjeros, nacidos en un sitio o en otro. Ellos se sienten ciudadanos. Cualquiera de mis compañeros trabaja para sobrevivir, aunque sea con los papeles del otro, aunque sea sin papeles y explotado. Colabora. Es decir, lo mismo que tiene sus obligaciones, debe de tener sus derechos. Papeles para todos, por supuesto. Bueno, perdonadme un momento porque tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ahora seguimos hablando ahora mismo. Que nos vamos a publicidad. Stand up, speak up. Esta es la semana del coche en Antena 3, que el coche también sale caro, ya lo sabemos. Bueno, pues este año no va a salir caro, porque Antena 3 sortea 3 fantásticos coches, pero además con el seguro y con el combustible de 1 año pagados. Si quieren conseguir uno de ellos, tienen que mandarnos un mensaje con la palabra coche al 343 o llamar al 905-446-443. También pueden visitar nuestra página web, antena3.com. Y el viernes en Donde Estás Corazón sabremos quién va a disfrutar de estos coches, del combustible y del seguro gratis durante 1 año. Bueno, hemos hablado de los empresarios. Por fin han salido a la luz también los empresarios, los que contratan a las personas que vienen a trabajar, a los inmigrantes. Bueno, pues hay algunos, y lo hemos oído también, que aceptan los peores trabajos porque hay empresarios que los ofrecen. Un equipo de nuestro programa para viejos ha ido a uno de los lugares en que cada mañana muchos inmigrantes, ilegales muchos de ellos, esperan a que un empresario les contrate, por supuesto, también de forma ilegal. Vamos a verlo. La crisis. Un poco mal. ¿De dónde son ustedes? Aquí de Perú. ¿De Perú y usted? Bolivia. ¿No? ¿Dominicano? Igual está parado ahí. ¿Trabajáis en la construcción todos? Sí. ¿Está la cosa difícil? Sí, está difícil, ya no quieren dar de alta ya.
Yo tengo la tarjeta y todo y me voy a andar también. ¿Qué tal? ¿Cómo están de trabajo? Buscando la vida. Pero esos vienen sin saber si se van a encontrar trabajo, ¿no? Usted sí que lo tiene seguro, ¿no? ¿No está dado de alta? No. Últimamente ya no pagan como antes pagaban de 5 a 10 mensuales, ahora tienes que esperar 2 meses para que te paguen. Yo trabajé en junio, de junio lo cobré en septiembre. Y esos meses como uno vive. ¿Todos los días 30 euros? Sí. Ayer no me pagó y en la tarde a las 7 de la noche voy a venir a Plaza Elíptica a pagarte, nada, no vino. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? Bueno, desde que he llegado, 2 meses. ¿Qué ofrece el señor ahí que...? Soldador está buscando. Hola, ¿qué está buscando? ¿Gente para trabajar? No. ¿Y qué pasa? ¿No tienes suerte? ¿No encontráis nada o qué? Pues no se acercáis ahí a la gente. Ya, pero es que esa gente se ve que no es de fiar. ¿No se encuentran algo o no? Nada, está haciendo como estamos igual, ya pasó una hora y seguimos acá. Bueno, pues estamos viendo una situación, ustedes lo han visto, absolutamente ilegal, una situación que ocurre en muchas ciudades de este país. Mariano, tú eres abogado, conoces estos temas muy bien. ¿Estamos cerrando los ojos ante algo evidente? ¿No queremos ver? ¿O qué pasa? Estamos, además, hablando de que el extranjero muchas veces es víctima de este tipo de situaciones, comentaba antes, y la solución a lo mejor no es que no vengan así no les pasa. Hace falta información, hace falta que el extranjero tenga la seguridad de que tiene unos canales jurídicos adecuados para poder denunciar este tipo de situaciones y saber que al denunciarlas... ¿Cómo denuncia un ilegal, Mariano? Pues un ilegal tiene varias maneras, incluso la ley nos dota de una serie de mecanismos para que el que ha sido víctima o testigo de un delito pueda denunciar este delito y a través de esa denuncia, es decir, retirar de la circulación a quien ha cometido un ilícito, pueda luego documentarse. Extranjero que es víctima de un delito, denuncia, se va a la fiscalía o va a la comisaría y posteriormente puede obtener esa tarjeta de residencia. Lo que es importante es que se quite el miedo. Aquí no tiene que haber una persecución al que está colaborando con la justicia. En este caso, todas esas personas que tienen claro en qué sitio se está buscando a gente para trabajar. Incluso decía uno, yo tengo tarjeta y no me dan de alta. La necesidad hace que el extranjero tenga que trabajar igual que el nacional. Pero el problema añadido es que el extranjero que no cotiza a la seguridad social, el extranjero que no está aportando a la seguridad social, no renueva su tarjeta y vuelve a caer en la irregularidad si lo estuvo alguna vez, porque ha podido venir con tarjeta, con permiso de trabajo, con visado para trabajar. Hay miles de extranjeros que han venido así. Tenemos extranjeros que han entrado en situación irregular y a lo mejor os estáis refiriendo a las pateras, que probablemente sean el 1 o el 2% de la inmigración ilegal que hay. Eso tenemos que alentarles a que se acerquen a los servicios de orientación jurídica que, por ejemplo, tiene el Colegio de Abogados de Madrid, a que denuncien y a que puedan estar y que sepan que van a estar protegidos, que la normativa española en eso sí les va a proteger, como en otras muchas cosas. A ver, un momentito, Esteban, que por aquí quiero que me contestéis también a este tipo de situaciones que se dan, que sabemos que se dan, que hay empresarios que buscan trabajadores y que ellos se presentan en un lugar en el que saben que van a ir y se les ofrece trabajo de esta manera. Ahí no vemos españoles. ¿Quién es culpable de esta situación? A mí me gustaría añadir algo a lo que ha dicho. A ver, yo estoy preocupada, yo estoy francamente preocupada, perdona, estoy francamente preocupada porque veo que estamos en una situación difícil para todas esas personas que entran de manera ilegal, que lo están pasando mal y que eso se va extendiendo. Y no os hablo de una situación concreta que acabamos de ver. Pero decía Mariano que la solución no pasaba porque dejasen de venir inmigrantes. Probablemente esa no sea la solución. Lo que está claro es que por donde no puede pasar la solución cuando vemos problemas como estos es que siguen llegando inmigrantes sin papeles. Desde luego por ahí la solución no puede pasar. No he dicho que la solución no pasa porque yo no me he referido en ningún momento y entiéndeme, yo no estoy entrando si tienen que venir más o menos inmigrantes. Estoy diciendo que antes se había referido Yolanda, creo que se había referido y ha vuelto a referirse ahora las personas que vienen como inmigrantes. Los datos están ahí. Realmente esa inmigración que vemos en patera, que vemos en los medios de comunicación, y luego tendréis oportunidad de hablar con un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, os lo dirá. Es un porcentaje mínimo.
ahí estábamos viendo personas de América Latina. Y personas de América Latina, ahora mismo casi toda América Latina tiene visado de entrada como turista, con lo cual no pueden entrar como turista y luego quedarse. No estoy hablando de que vengan más o menos. A lo que yo me refiero es que hay canales, que la ley, lo mismo que le comentaba antes al compañero abogado, la ley tiene una serie de canales para proteger a las víctimas. Y lo bueno, podemos decir que también hay una parte buena en esta situación, es que la norma protege al más débil, independientemente de si es nacional o extranjero, y que tenemos que fomentar el que la norma siga protegiendo al más débil. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Quién nos protege a nosotros? Pero ¿quién está preocupando? ¿A quién culpamos? Se culpa en este caso al más débil. Estamos culpando al más débil de esta situación. Patricia, o sea, después de ver las imágenes de personas pasando frío en Plaza Elíptica, cobrando 30 euros, te preguntas, ¿quién te defiende a ti? ¿De qué? No, mira, te voy a decir ¿Quién una los defiende cosa. a ellos, que por 30 euros están pasando lo que están pasando? Ese ¿A ti es de qué un te tiene problema. que- de qué te Ese tiene es que- un problema que tiene ese sector, el cual yo lamento. Pero tengo que decir que nosotros en España hay en este momento de crisis muchos padres, cabeza de familia, españoles, que por motivos de la crisis, que nadie le está echando la culpa de que la crisis sea por los inmigrantes, no es esa la situación. Le estamos hablando de la situación de los inmigrantes en la crisis, no que la crisis sea por culpa de los inmigrantes. Entonces, hay muchas cabezas de familia en España que se están quedando sin trabajo y lo están pasando igual que estas personas de mal. Yo no les veo ya a las 6 de o la peor. mañana, o a las 5. Pero si no había están a ningún las 6 de la español. mañana, a lo mejor están en este A las momento 5 con una hipoteca que no pueden pagar, están totalmente endeudados y sus No familias toma- están pues yo veo que no Es toman una nadie medida va a tan pensar en esas Yo no personas. veo que tomen una Estamos en medida tan España, desesperada señores. como irse a las 5 de la mañana a la Plaza Elíptica a intentar buscar un trabajo que le van a pagar 30 euros al día. Mira. O sea, vamos a ver una cosa. En tiempos de crisis siempre ocurre exactamente lo mismo. Ya ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Se busca un cabeza de turco. Es decir, la crisis tiene se produce por determinado tipo de circunstancias, por determinado tipo de motivos, pero se busca alguien en quien criminalizar el problema. En este caso es el inmigrante. Se empieza, por favor, déjame terminar y me responde si quieres. Se empieza por el inmigrante. Después, cuando siga sin haber trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por las amas de casa, las mujeres que estén trabajando. Oiga, ¿usted por qué no se queda en su casa y deja que su marido mantenga el núcleo familiar? Y posteriormente iremos a la gente que tiene 55 años y les prejubilamos y les decimos, quédese en casa y por favor, deje que los jóvenes tomen un relevo generacional en el mundo laboral. Es decir, se empieza en una rueda de exclusión que acaba quedando en que... ¿Cómo que no? Se trata de excluir a nadie. Lo que tú estás diciendo, el mensaje que yo percibo de ti es que es el inmigrante el que de alguna manera tenemos que atajar el problema que está generando. El problema es que inmigrantes irregulares en el país está generando un problema. Acabemos con ese problema y parece que todo irá mejor. Habrá más trabajo para todos y yo eso no lo veo. Yo quiero hablar de una cosa. Muy breve. Vamos a ver, aquí nadie trata de criminalizar a nadie. Los inmigrantes, por supuesto que no se les trata de criminalizar. Los criminales son criminales antes de venir aquí, no se convierten en criminales, ¿de acuerdo? Aquí, esta situación que hemos visto, tiene unos responsables, tiene unos culpables y tiene unos criminales que no son los que sufren, sino ese empresario que está explotando ilegalmente y que está cometiendo un delito. Hay que perseguirle. Y hay otro responsable, déjame hablar un momento. ¿Por qué no les limita los derechos a ellos? Y hay otro responsable, no se trata de derechos, hay otro responsable que es el gobierno, con su política de falta de control, con su política de falta de prevención. Porque no se trata de que no vengan aquí, sino de que en qué condiciones vienen. Porque vienen para estar en la mayor miseria que puede haber, trabajando explotados y hacinados en casas. Así no pueden venir. Vamos a ver a los orígenes, vamos a ver las raíces del problema. No vamos a ver, nos da a todos mucha pena esas situaciones, pero quien tiene que tomar las decisiones son los gobiernos, el gobierno con su política, y son los empresarios a los que hay que incentivar para que a los que hay que incentivar con medidas para que contraten a estos señores en condiciones dignas. Yo te contesto eso, y brevemente. El Producto Interior de este país deberíamos estar dentro de los G8, eso lo sabe cualquier economista de este país. Es decir, la afición de España por la economía sumergida es ancestral. Se nos da bien, nos gusta el B. Trabajamos en B, se ha trabajado en B durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando ha llegado tanto inmigrante al mercado laboral español, ha sido cómodo contratarle en B.
ha sido cómodo generar más irregulares de los que en un principio pudiese haber. Entonces, seguimos cargando sobre el inmigrante cuando tienes toda la razón. Habría que tratar qué tipo de políticas de integración se utilizan en el mercado laboral. ¿Por qué no se es mucho más estricto con los empresarios que contratan, por llamar contratar, emplean a personas en B? ¿Por qué no se es mucho más estricto? ¿Por qué no se les persigue tanto? Pero a quien se persigue, por otra parte, es al inmigrante, es decir, se le criminaliza. Cuando el problema lo tiene el empresario, se traspasa al empleado supuestamente irregular e ilegal. Él es el problema, no el empleador. Caen los sueldos, caen los salarios, ¿pero por qué cae? Porque el empresario quiere seguir conduciendo su mismo coche, no quiere disminuir gastos. ¿Y qué hace? Bueno, voy a pagar menos. ¿Quién está dispuesto? Vale, oferta y demanda, efectivamente, pero si hay una oferta que trabaja sin estar asegurado y cobrando la mitad, voy a contratar a ese en vez de a un nacional. O sea, el problema es que no tiene el que emplea o el que no emplea. Vamos, o sea, es bastante sencillo. Estamos de acuerdo, pero desgraciadamente de lo que nos estamos lamentando es de la propia condición humana. Somos así de miserables en general los seres humanos. Es muy triste, pero es una evidencia. Empezando... Pero digo yo, ¿qué tan mal os parecería el sistema de puntos? Antes cuando hemos hablado del australiano o el inglés que han querido poner de puntos. ¿Qué es el sistema de puntos? Pues un sistema que para aceptar inmigración estudian, por ejemplo, hay distintas áreas, ¿no? Pues la lengua, que por ejemplo te puede facilitar. El nivel cultural. No, espera, depende, el grado de exigencia depende, ¿eh? Yo no te digo que cojamos tal cual el australiano, el canadiense o el inglés. Es orientativo. Y también los espacios laborales que hay. Porque es muy productivo que a lo mejor digan, hay un déficit de tal tipo de formación o tal tipo de oficio o tal tipo de... Para de alguna manera ya canalizar previamente a distintas áreas. ¿Tan horrible os parece o tan poco... A ver, poco práctico? Déjame que hable Nadia, que no hablo todavía. Pero a mí también, o sea, todos, cada uno en nuestro trabajo, no somos un solo persona, somos un profesional de un área. Nadia, Jesús, déjame a Nadia, por favor. En este punto yo pienso que no, que eso sería una discriminación, porque tú no puedes pretender que una persona venga aquí y decirle, no, es que este es el trabajo que tú vas a desempeñar. Mientras que aquí hay muchísimos inmigrantes que están ilegales y no tienen papeles. Y primero hay que solucionar el problema de esa gente. Y luego contratar mano de obra exterior, que eso es lo más importante, es los que estamos, la gente que está aquí sin papeles, eso es lo más importante. Puntos, por ejemplo, se le podría aplicar a la gente que ya está en situación irregular en este país, porque hay más de casi 5 millones de inmigrantes. Claro, es que ganar la luz y reorientarlos. O sea, una regularización masiva, me estás orientando hacia una ordenación. Claro, que ayuda a reordenar geográficamente para evitar puntos de saturación donde los servicios empiezan a crujir y también, exacto, y también ayudando en el ámbito laboral. Siempre se busca un culpable cuando hay una crisis. Perdóname, Jesús. Espera un poquito, Jesús, que quiero hablar con Bernardo. Es que hay mucha gente que todavía no ha hablado, me gustaría hablar con ellos. Culpables. Siempre se busca un culpable y Manu lo definía como una rueda. Se empieza por unos y se acaba por otros. A ver, Bernardo, tú eres joven y trabajas como vigilante en el Museo del Prado. El 90% de tus compañeros son inmigrantes y tú consideras que eso te perjudica. Quiero que me digas por qué crees que te perjudica. Pues en este momento, Patricia, mis compañeros y yo hemos pasado un concurso de oposición para trabajar en el museo y somos todos españoles, pero en un trabajo anterior que tenía, sí todos, la mayoría de los compañeros que tenía en vigilancia y en hostelería eran inmigrantes. ¿Y por qué te perjudicaba? Porque me da la impresión de que, bueno, era así, las condiciones eran bastante malas, tanto económicas como de horarios, y casi todos eran inmigrantes porque aceptaban unas jornadas muy largas, que no se pagaban las horas extras, no se pagaba la nocturnidad, y los españoles no... Los españoles no aceptaban esas condiciones y los inmigrantes sí. Y tú les culpas a ellos de esa situación, eso empeoraba tu situación laboral, que ellos aceptasen. Claro, yo creo que si no hubiese tantos inmigrantes que están optando a esos puestos de trabajo, las condiciones se intentarían mejorar para que los españoles vayamos a trabajar esos puestos. Seguramente que la mayoría o muchos de los que están aquí son estudiantes. Yo les aconsejo que si un profesor o trabajando, vale, habrá estudiantes. Yo les aconsejo que si algún profesor les manda demasiada tarea para clase, no le echen la culpa al compañero de al lado, échese al profesor, que es el que tiene la culpa. El inmigrante no tiene la culpa, además es un explotado más. Echa la culpa a quien le está pagando y a quien está por encima, que es la administración, que no cuida de que esos salarios sean dignos. La percepción general
porque ha habido un aplauso bastante unánime que quizá debería dar lugar a una reflexión, y va más o menos en la línea que apuntaba antes Yolanda, después de haber visto ese comportamiento absolutamente indigno de un empresario en el vídeo, es a culpabilizar al inmigrante. Habría que preguntarse por qué. Efectivamente, muchas veces, como señala Bernardo, el empresario se aprovecha de la situación de precariedad y de urgencia en la que está el inmigrante para ofrecer el puesto de trabajo en unas condiciones que serían intolerables para un español. Y en este caso, en el caso de la coyuntura actual de crisis, es verdad que hay muchos padres de familia que ante esa situación pueden reaccionar con tintes xenófobos. Por eso, como señalaba Mariano antes, las autoridades, y también lo decía Pablo, la autoridad tiene que actuar, tiene que evitar que se produzcan esos abusos, porque la responsabilidad no es en ningún caso del inmigrante, es del empresario, sí, del empresario y de la autoridad que lo hay una percepción mayoritaria del tema. Una política de inmigración. A ver, Yolanda. Solo quiero hacer una aportación que es que se va a pasar, que ha dicho antes Mariano, y creo que es muy importante que la analicemos entre todos. Decía que el inmigrante, yo no quiero hablar de inmigrante, dicho, voy a hablar de migrantes, de nosotros, de las personas que sufrimos injusticia, seamos de un sitio o de otro. Los migrantes, cuando tienen la percepción de una injusticia, deben de asesorarse y denunciar. Esto ha sido imposible para mis compañeros, para nosotros, para el sindicato, porque cuando una persona que no pertenece aquí o no tenía papeles iba a presentar una denuncia, se le abría en cada comisaría un expediente de expulsión, el principio, no el final, pero tenían órdenes las comisarías de abrir. Parece que está cambiando, pero queremos ver lo que se cumple. Una mujer maltratada por su marido no podía denunciar porque la echaban a ella o al marido, y eso es muy grave. Eso es una vulneración básica hecha por este Estado a personas que no tienen derechos, repito, solo obligaciones, y tienen que tragar la ilegalidad de ese empresario que veis, porque si van a denunciar, automáticamente, repito, se le empezaba ese expediente de expulsión. ¿Entendéis? No tenían derecho. Ojalá la tuvieran. Bernardo, un chico joven que tiene un trabajo, que ha trabajado con inmigrantes, culpa de sus malas condiciones de trabajo a los inmigrantes y a que las acepten. Esteban y Mariano. Esto me imagino que no será él el único que lo piensa. Porque de hecho, lo decía Joaquín, ha habido un aplauso cuando él ha hablado. Yo creo que está muy equivocado, porque, hombre, cambiar las condiciones laborales ha sido el signo de la historia de la lucha de los trabajadores. Para eso nos hemos organizado en sindicatos, para eso nos hemos organizado y nos hemos movilizado, y hemos trabajado codo con codo para cambiar las condiciones laborales. Y mi consejo a ti es que te unas a los inmigrantes y que cambiéis las condiciones laborales, porque es el patrón, es la empresa la que está poniendo ese tipo de condiciones que son absolutamente infames. Y es más, eso que acabamos de ver ahí se llama pistolerismo. Pistolerismo. Eso es indecente. Perdona, eso Esteban, es inmoral. Escúchame, perdona. eso está superado por la democracia. Está superado por la democracia. Está prohibido, déjame acabar, está prohibido. Y lo que tiene que hacer el Estado es intervenir de oficio y automáticamente detener y procesar a quien hace este tipo de prácticas que son absolutamente ilegales. Los inmigrantes... Hay que defender a los vulnerables, hay que defender a los más débiles, no hay que machacarlos. A ver, los inmigrantes de los que yo estoy hablando estaban con contratos legales, completamente. Las empresas no ofrecen ningún tipo de remuneración extra por horas nocturnas, por tipos de jornadas que en otros empleos sí que se pagan a mayores. Los inmigrantes no intentaban mejorar las condiciones. Un contrato laboral eran unas condiciones que tú consideras infames. ¿Tú te imaginas? Mariano, te contesta Mariano, por favor. Bernardo, perdona, en eso, un segundito, perdona. Al hilo de lo que estaba diciendo Esteban, yo creo que deberías también analizar, y el resto de personas que estaban jaleando esta actuación, quién tiene esa posición de fuerza. Es decir, no sé qué edad tienes ni cuál es tu perspectiva, pero seguramente, a lo mejor, o estabas muy próximo, podías estar viviendo en el domicilio familiar, tenías, te digo, tienes una red social alrededor que sí que te puede proteger más o menos. Yo te recomiendo lo mismo que te dice Esteban, pero es que es fundamental que si nosotros queremos que las normas, tenemos un parlamento que está dictando normas, tenemos jueces que las aplican, si verdaderamente tenemos un sistema que funciona, tenemos desde la base también que hacerlo funcionar. ¿De qué sirve que haya todo eso cuando hay unos inmigrantes que aceptan cualquier condición? No, pero vamos a ver, para eso están los convenios colectivos, para eso está Magistratura de Trabajo, para eso está Inspección de Trabajo. Es decir, yo tengo un trabajo donde mi jefe me obliga a trabajar 12 horas,
Me voy a inspección de trabajo y lo denuncio. Y me voy con mi compañero y lo denuncio. Claro. Y si eso Pero no es que se puede hacer, no se están en cierra. condiciones de denunciar nada, porque no tienen nada, entonces cualquier cosa que les dan la cogen. Pero no estás diciendo que tienen documentación. Sí, tienen documentación, pero cualquier trabajo que les ofrecen lo cogen, porque no tienen nada mejor. Pero vamos a ver, con que se mueva una piedra empieza ya la luz. Tú mismo puedes ser el primero para decir, oye, no puede funcionar esto si ninguno está... No estoy defendiendo una postura u otra, te digo que existe Esteban, mecanismo. Bernardo te ha dicho, denuncia tú. ¿Lo harías? ¿Denunciarías esa situación que conoces o no nos atrevemos? Sí, se podría denunciar. Sí, ¿Por qué no lo has hecho? Porque en ese caso era una situación pasajera, acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. Porque tenías otra perspectiva. Y al tener otra perspectiva, ellos que no tenían nada tenían que denunciar. Esteban, ¿te imaginas que en el siglo XIX, cuando los obreros estaban como estaban, cuando Bernardo, cuando en el siglo XIX los obreros estaban comenzando todo el movimiento, se hubiesen posicionado de la misma manera que tú, en vez de mirar al de al lado como un compañero, lo hubiesen visto como un enemigo? Seguramente que el nivel de vida de todos nosotros sería mucho peor. Así que aliémonos al que tenemos al lado, que no es precisamente el empresario, sino el inmigrante que está trabajando con nosotros, porque somos, o sea, sus hijos y los nuestros formarán la misma sociedad. Sí, pero si yo para nada le veo como un enemigo. Bueno, hemos empezado el programa... Yo no veo a los inmigrantes como enemigos. Bernardo, perdón todos. Hemos empezado el programa dando datos sobre lo que piensan muchos españoles respecto a la inmigración. Cómo creen que deben ponerse por delante en algunas cosas, como puede ser la sanidad o puede ser la educación. Parece que empezamos a culpar, o que algunos culpan a los inmigrantes de una situación que a todos nos preocupa. Y aprovechando esos datos, un partido político minoritario de extrema derecha está empapelando las calles de nuestras ciudades con un eslogan que nosotros hemos preguntado a la gente qué opina sobre ese eslogan. Quiero que lo vean. Parece un anuncio un poco retrógrado porque primero que es de Frente Nacional, parece ser como que la inmigración deja aparte a las personas mayores o a la gente de aquí, y eso es mentira. Yo creo que todos somos iguales. Y mientras tú tengas un trabajo y hagas tus cosas bien, ni uno es primero ni uno es después. En España tampoco se vive excesivamente bien como para dar a los demás nada. Tengo muchos amigos españoles en el paro. Yo creo que no hay que verlo de esa forma, que vengan a quitarnos trabajo, ni casa, ni nada, sino que simplemente vienen a por una vida mejor. Nosotros les hemos convertido en un problema, porque si nosotros no tenemos control sobre la gente que entra o las oportunidades que pone esa gente aquí, y no tenemos tantas oportunidades para ofrecerles, pues se convierte en un problema. Creo que la inmigración en España es muy importante y nos da mucho a la economía, hacen los peores trabajos con diferencia y hace que los españoles tengamos mejores trabajos. Pues para mí que, este es España. Los españoles tienen que tener un poquito más de derechos también porque es el país de ellos. Lo veo y lo ignoro. Esto es racismo puro y duro. Más nada. Si eres español, tú siempre primero. Este es el eslogan que ha utilizado un partido político minoritario, pero que está en las calles. Este eslogan, ¿qué os dice? Lo mejor que se puede hacer con eso es algún producto de los que a lo mejor anuncian en Antena 3 y limpiar las calles, no de inmigrantes, sino este tipo de carteles, porque esa gente forma parte de nuestra sociedad y ese partido no merece ni siquiera que sea retransmitido, creo, por una televisión como esta. A ver, pero con estos mensajes que estamos oyendo, con esta preocupación, la inmigración es una preocupación, lo que supone para la sociedad, para el día a día, para todo lo que estamos hablando esta noche, parece que con esto estamos casi alejando a los inmigrantes de nosotros. Yo no sé si esto no solo no les ayuda a integrarse, sino todo lo contrario, estamos al final obligándoles a que se queden en guetos. ¿Creéis que estamos haciendo esto con la inmigración? Las posiciones, yo creo que extremistas como esta, desde luego son malas, por cualquier polo, ¿no? ¿Están integrados en España los inmigrantes? Yo creo que no, yo creo que no. Además, en España, están. yo creo que hay varios factores que se unen. Evidentemente, describir todo sería imposible, ¿no? Pero yo creo que hay algunos importantes. Primero, yo creo que no había una conciencia real por parte de las administraciones, que han empezado muy tarde a darse realmente cuenta de que hemos pasado a ser un país receptor de inmigrantes en muy poco tiempo. Yo hablo del ciudadano. Ya lo he dicho al principio. Yo tengo clarísimo que la sociedad tiene una sensación, que es la que reflejaban las encuestas, que la reflejaban comentarios como
como ha hecho Bernardo hace un poco, y esa nos guste o no nos guste, nos guste más o nos guste menos, es la opinión mayoritaria que hay en la sociedad. ¿Se les permite integrarse? Yo creo que sí, se les permite. Lo que ocurre es que a veces, Patricia, me parece que... Lo que pasa es que no se integran. No, claro, Pero ellos no se integran. Pero que Patricia, los mismos que son capaces de poner ese mensaje, luego parece que no ¿Se les permite integrarse? ¿No quieren hacerlo ellos? ¿No saben hacerlo? ¿O qué pasa? Yo creo que hay que dejar claro... porque hay que Jesús, déjale No, hay que integrarse, sí, hay que integrarse porque estamos en una sociedad que tiene una historia, que tiene una cultura, que tiene unos principios, que tiene un modo de vivir, que tiene un modo de entender las cosas, que responde a una historia. Que cambia, ¿vale? Sí, cambia, pero tiene unos principios democráticos, tiene una constitución, respetamos los derechos humanos, ¿vale? Entonces el que viene... No los respetamos. Bueno, en principio sí, entonces... En apariencia sí. En apariencia sí. Entendemos a ellos nuestro punto de búsqueda. Esa persona que viene aquí tiene que asumir que esa es nuestra sociedad. De momento en la que estamos puede evolucionar, pero de momento tiene que asumir esa idiosincrasia propia de la sociedad a la que va. Yo si me voy a Suecia, pues no puedo exigir a los suecos que me hablen en español ni que me expliquen historia española. Tendré que hablar en su idioma, yo en su idioma. Considero que el término integrar es negativo. Es decir, tú cuando juntas la leche con el café, es imposible que te salga leche nuevamente. Es decir, pasa exactamente lo mismo. Cuando hay un flujo masivo de personas, como es el caso, 5 millones de personas, lo que creas es una nueva sociedad. Es decir, con los principios y valores que tú estableces, que son, principios y valores que tú estabas estableciendo, que son democráticos, en los que cabe una multiculturalidad diversa, de la que pueden convivir perfectamente diferentes etnias, razas, culturas y religiones, porque eso es uno de los principios generales del derecho, y al igual está recogido en el artículo 14 de la Constitución, como tú antes mencionabas. Entonces, se puede hacer una sociedad nueva y mejor. Aprendamos de los errores de los demás, como ha sido el caso de Inglaterra, Francia, Alemania, con los flujos migratorios de los años 60. Nadia, quiero hablar con Nadia. Nadia, tú eres musulmana, eres española, pero eres musulmana. ¿Tú lo tienes difícil para integrarte? Hay gente que no entiende tu religión, tu cultura, que lleves velo, como por ejemplo esta noche. En un principio nunca he tenido ningún problema. Ahora, si bien, por lo que estoy viendo aquí, muchas veces se habla de integración como si fuera que yo tengo que adoptar un modo de vestir español, un modo de pensar, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, ella es española. Oye, que soy española, perdona, soy española. Es que no hay un modo... No hay un modo español de vestir. Es que ese es el problema, no hay un estereotipo de persona, todos somos diferentes y evidentemente yo, siendo española, soy diferente y soy musulmana y me siento así, me identifico como soy y lo transmito con mi forma de vestir y no tengo por qué esconderme ni absolutamente, vamos. Pero quiero hablar con estas chicas que han dicho, no venid aquí a nos cortéis, claro, ¿tú cómo te llamas? Yo, Vanessa. Vanessa, tú has dicho, es que tú has sido la que lo ha dicho, que estás en España, bonita, le has dicho. ¿Tú has creído que no eres española? Bueno, se ha dicho que sí que es española, ¿Por qué pensabas que no eres española? Por lo que tenemos en la cabeza. Pero eso tiene que ver con qué, con ser española. Porque España eso no se lleva, será en su país, pero aquí no. Es que su país es España, que se lo quite, es España, que se lo quite. Vanessa eres tú. Eva, es que eso a ti te molesta, te agrede, te resulta... Pues no me gusta. ¿Por qué? Esa imagen así. Perdona. ¿Por qué? Pues porque no se lleva eso. Perdona, ¿en qué te molesta? Mi forma de vestir, ¿en qué te molesta? Pues aquí no se lleva eso no se Pero vamos a ver, espérate. Y si yo el día de mañana me quiero poner los pelos de punta y me quiero poner un piercing aquí, un pedazo de tatuaje aquí, tú no lo llevas tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que porque no vaya vestido igual que tú, yo no soy igual que tú? Soy totalmente igual que tú. Los españoles es que perdona que te diga, yo soy española, íntegramente española. Simplemente tengo otra religión. A ver, tengo otra religión, otra ideología y tengo derecho a... Nadia, perdóname, Tomás. ¿Te molesta, por ejemplo, la chilaba de Jesús, las rastas de Manu? No, española que se coge una española. Pero no, te estoy hablando. ¿Te molesta la chilaba de Jesús? ¿Te molesta las rastas de Manu? Para la cabeza. ¿Pero la chilaba se lleva en España o qué? Bueno, pero... ¿Se lleva? No. ¿Las rastas son típicas de los españoles? No, pero se llevan también. Pero eso tampoco más. Pero lo que tiene para la cabeza si lo veo mal. ¿Por qué? Porque sí. Pero porque sí no es una razón. Porque lo has oído por ahí, porque se oye mucho por ahí que no deben llevar velo las musulmanas,
o porque tienes una opinión? Opinión, no me gusta y punto. ¿Cuál es la opinión? ¿No te gusta y punto? Que no me gustaría. Bueno, hemos creado la revolución en plató. Patricia, A ver. yo me he puesto la chilaba. A ver, tú eres dominicana. ¿Qué es lo que te ha encendido tanto? Yo le quiero preguntar a esta chica de jersey rosa que para ella cuál es el modelo español. O sea, espera que voy que no para tiene ella micrófono. ser española. Eva, ¿cuál es el modelo español para ti? Te pregunta Mabel. A ver, silencio, por favor. Mi pregunta, bueno, yo quiero que argumentes por qué te metes con ella porque lleva un pañuelo en la cabeza. A ver, mira, cada uno puede ir como le dé la gana, ¿vale? Vale. Estoy diciendo mi opinión. Yo para estar en España es española, se lo quite. Pero si realmente es española, se lo quite. ¿Qué esconde debajo de la cabeza? ¿Qué esconde debajo de la cabeza? Casándome. No esconde nada, Eva. Es musulmana, nada más. Bueno, vamos a ver. Verá, uy, la que hemos armado, la que hemos armado. A ver, relax todos. A ver, Mabel estaba hablando. Tú llegaste a España con 14 años, ¿no, Mabel? 7 años aquí, me he criado aquí y me considero mitad y mitad. Española y dominicana, porque tú me ves y soy dominicana para ti, ¿no? Pero escúchame hablar. Pero tu acento. Mabel, a ti, por ejemplo, te han hecho comentarios. Escúchame, te han hecho comentarios respecto a tu aspecto, respecto al color de tu piel. Yo lo que le he preguntado a ella, que para ella, ¿cuál es el modelo español? El modelo es otro, ya te ha contestado. No le gusta y punto. Pero te pregunto a ti te han hecho este tipo de comentarios? ¿Qué base tiene? ¿Qué educación le han dado para decir esas palabras? El micrófono, acércatelo más. ¿Qué educación le han dado a ella para que diga esas palabras? Y no es la única, por lo que veo. Tú también pensáis lo mismo todas. Patricia, por favor, un momento. No entres. Es que es muy fácil. Bueno, Patricia, mira, yo estuve hablando del camerino. Estábamos hablando de integración. Yo estuve hablando del camerino. Un momento, y en cuanto hemos puesto un ejemplo, el del velo. Mira, simplemente el del velo se ha encendido. El velo de una española, no de una extranjera. Se ha encendido el plato completamente. A ver, por favor, no oigo a los invitados. Para mí tú eres una verdadera mente que has visto poco mundo. Y me gustaría que te fueras a la India a pasar hambre. A ver. Me gustaría que te fueras a la India a pasar hambre. Eva, no falta ofender. Bueno. A ver, tu vida y empezar de cero. Me gustaría verte con 3 hijos. Venirte a un país. Eva, un momento. Estáis hablando de las dos a la vez. Mabel, no escuchas. Tienes que escuchar también, ¿vale? Yo entiendo que te ha molestado, te has sentido ofendida, pero calma. Tienes que escuchar. Entiendo que si te ha ofendido tanto es porque alguna vez has escuchado eso referente a ti. He escuchado estos comentarios ante gente como la que tengo aquí delante. Sobre ti. Sí, ¿Qué dicen? Yo he estudiado en Cataluña toda mi vida. Y ir al colegio y sentarme en la silla y mirarme así como si fuera un mono, ¿vale? Por ser negra. O ir a la piscina y decirme, una tía, ¿tú qué culo llevas? Ahora yo me pregunto, ¿esta tía era lesbiana? ¿O qué? ¿Vale? Pero me decían esas palabras que tú me estás diciendo sin argumentarme lo que tú has hecho. ¿No me has argumentado? Nada. Lo único que me has demostrado es que tienes muy poca base educativa, o sea, que te han educado muy mal, que al colegio has ido 2 días y solo para calentar la silla. Bueno, a ver, dejarme hablar un momento. Lo repito, integración. Estábamos empezando a apuntar sobre si los españoles somos integradores o si no lo somos. Yo no sé si esto que acaba de pasar aquí aporta un poco de luz. ¿Sabemos aceptar la cultura de los demás, la religión de los demás, las costumbres de los demás, o no lo sabemos? Patricia, no es culpa. A ver, Tomás. Cuéntate una cosa. Yo acabo de compartir como 10 minutos de camerino con Nadia. Nadia es una estudiante, no nos quedemos con la apariencia, por favor, es una estudiante de Derecho. Nadia, hemos hablado de divorcio, de homosexualidad, de un montón de cosas, y seguro que tiene posiciones mucho más abiertas de las que tienen algunos de los que están aquí enfrente. No nos quedemos con... No ustedes, estoy hablando de algunos
algunos de los que tengo enfrente. Así que no nos quedemos solo con la imagen del pañuelo, que nadie, perdona, Nos has etiquetado diciendo. a ti no, ¿te molesta por qué? ¿Por No, qué porque a ti? yo, de los que tengo Ah, no, enfrente. algunos, Hombre, no, a ti no era, Silencio, por a ti favor, no era. Bueno, por ejemplo, tu asociación, ella tiene una visión mucho más abierta sobre temas como la homosexualidad que tu asociación. Vale, ella respeta mucho más valores humanos que muchos, como por ejemplo tu asociación. Y vamos a ver. muy bien, sí, cada uno tiene. Entiendo que cada uno tenga su opinión, pero no juzguemos a la gente por un pañuelo que se lo pone porque ella quiere, porque es su religión y porque lo que ella quiere. Le pregunté, ¿es por tu familia? Le pregunté, ¿es por tu familia? Y me dijo, no, yo antes no lo llevaba, pero ahora he decidido llevarlo. Y ole por ella, porque va como quiere, como si quiere poner una cresta de color azul marino. Bueno, está el padre de Nadia aquí esta noche también. Está su padre aquí. A ver, Hamido. Nadie lleva el velo porque quiere. Tú eres musulmán también, eres español. ¿Esta reacción qué te ha parecido? Bien, yo creo que el tema del velo es ella la que lo está defendiendo bastante bien. Yo venía a este programa porque tengo mucha inquietud respecto a la inmigración. Y si me permite, hay dos cuestiones que yo no puedo dejar pasar, que son, en primer término, cuando se habla de que somos el 10%, que es falso. Nosotros no somos el 10%, porque ese 10% se incluye a los europeos, extranjeros europeos, rumanos, Amigo, pero búlgaros. yo te pido que te centres en lo que estábamos hablando ahora, que yo creo que además es muy importante. Hemos hablado de integración, de la importancia de sentirse integrado en un país en el que uno es nuevo, en la capacidad que tienen los habitantes de ese país para integrarse. Eso tiene uno que olvidarse de sus costumbres, de su religión, de su cultura, para poder estar integrado en esa nueva sociedad. ¿Tú lo has tenido que hacer? Bueno, tú eres español, pero tienes otra religión. Vamos a ver, yo creo que la integración no supone que nadie renuncie lo suyo sin que moleste al vecino. Si no hay ese tipo de cuestiones de choque, no hay ningún tipo de problema, porque el artículo 20 de la Constitución queda claro la libertad que tiene el individuo de ejercer. Pero en el día a día, uno se encuentra con esto que nadie se ha encontrado esta noche aquí. Tú cuando vas por la calle, vosotros vivís en Marbella. Marbella, sí. Cuando vas por la calle en Marbella, ¿la gente cree que eres español o cree que eres marroquí? Vamos a ver, la gente puede creer que soy marroquí o soy andaluz. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en una de las manifestaciones que hicimos nosotros en la época del Gil, cuando gobernaba el Gil en Marbella, le molestó al señor Gil de que yo estuviera en esa manifestación, y el único marroquí o magrebí era yo, y dijo que en esa manifestación había 200 magrebíes. ¿Te das cuenta? Como son iguales que nosotros, nos parecemos mucho. Pero tú en cambio estás integrado, tú te sientes absolutamente integrado en tu ciudad, estás a gusto, no has tenido que renunciar a nada. Yo no tengo ningún problema porque soy capaz de resolver mi problema por mí mismo. Y soy capaz de convencer a los compañeros y compañeras de que el problema de que pierden el trabajo no es culpa nuestra, sino lo tienen otros, y si me da la oportunidad lo podré explicar. Nadia, ¿esto que te ha pasado aquí nunca te ha pasado en Marbella? En la vida. Nunca, es la primera vez que te pasa. Ni me lo esperaba. Además, yo con la gente que me junto, voy a hablar más bien coloquial, son todos españoles y nunca he tenido ningún problema. Es que esto no me lo esperaba jamás en la vida, vaya. Este tipo de mentalidad. Patricia, perdona. Por favor. A ver, por eso igual. ¿Ustedes se creen que porque una persona haya elegido ponerse un velo, se pueden poner ustedes a suponer? Hemos empezado. Como que no soy igual, porque no soy igual. Nadia, Tomás, por favor, atender un momento lo que voy a decir. Este tipo de situaciones, no tienes micrófono, no se te escucha y entonces en casa no se entera nadie de lo que estás hablando. Lo mismo pasa por allí. Entonces os pido que por favor no habléis con los invitados porque en casa no se enteran. A ver, este tipo de situaciones como la que acaba de vivir Nadia en Plató, que mucha gente vivirá, supongo, en su día a día. Esto está provocando que inevitablemente haya gente que acabe en su barrio y que su barrio acabe siendo un gueto. Por ejemplo, Alba, buenas noches. Tú eres estudiante de Derecho, naciste en China, llevas en España ya ¿cuántos años? Llevo 10 años aquí. 10 años. Pero primero de todo, ¿qué decís? ¿Que soy china, soy migrante o cómo me llamáis? Alba. Pero si tengo integración y todo, y ya llevo muchos años aquí, tengo una nacionalidad y soy una española igual que todas. China, tengo origen, me puedo guardar. Silencio, por favor. Silencio.
Silencio, por favor. Si tengo nacionalidad o sea, delante de derecha... Alba, naciste en China, llevas 10 años en España, eres española, estás estudiando Derecho, tienes aquí tu vida hecha. Claro, ¿y por qué tienes que decir? ¿Inmigrante o China o qué? Alba, ¿cómo te llamas en chino? Alba, española, ya te lo he dicho. Alba... No, Alba, es lo que voy. Esperar, por favor, quiero hablar con Alba. Primero de todo, tengo que aclarar que la moda o lo que queramos que llevar o lo que sea, si somos españoles o donde sea, tenemos que respetar a todos porque podemos vestir tal como Alba, la gente va desnudos a la déjame calle. Preguntarte alguna cosa. Escúchame. A ver, Alba, tú, ¿dónde vives? ¿Vives en Barcelona? Sí, vivo en Sants, pero trabajo como agente de salud pública de Barcelona en Fondo, que es un barrio donde está más despoblado y la gente sale... Dime cómo es tu barrio. ¿Es un barrio...? No es mi barrio, es donde trabajo. No, el barrio en el que vives, ¿cómo es tu barrio? En ¿Quién Sants. vive en ese barrio? En Sants. Ya, pero aquí hay mucha gente que no ha estado nunca en Barcelona. ¿Cómo es? ¿O no conoce Sants? ¿Quién Bueno, vive en Barcelona. Sants? ¿Viven muchas personas de origen chino como tú? No, ahí nos asociamos todos más o menos de comunidad española, de todos. Hay una culturalidad bastante variada. ¿Con quién te relacionas fundamentalmente tú? Con mi trabajo más en comunidad china, pero en la universidad o en mi trabajo... ¿Y tus amigos, tus mejores amigos, de dónde son? Mis mejores amigos, hay variedad. Hay españoles, pero menos en proporción, pero más chinos. Porque tú dices que los chinos sois muy individualistas. Porque no nos... Que también os protegéis mucho a vosotros. Eso es lo que tengo entendido, eso es lo que nos has contado. Los chinos tendéis a no integraros demasiado en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente no se integra. Primero de todo, al llegar, tiene que integrarse y aprender los códigos de aquí y aprender a adaptar un poquito a la... Pero vosotros habéis elegido, en principio, no integraros demasiado, seguir haciendo más vida entre la propia gente de origen chino. ¿Por qué eso? Porque es una dificultad, por ejemplo, ni hao, que todo el mundo ya se sabe que está de moda, que es chino. Y la gente no lo entiende y entonces nos cuesta mucho aprenderlo, el idioma de aquí. Entonces la gente mayor se va adaptando, pero la gente que somos jóvenes, y entonces cada vez hay más universitarios. Tú hablas perfectamente español, llevas 10 años aquí, sin embargo me dices que la mayoría de tus amigos son chinos, que tampoco te gusta el tipo de vida que hacen los jóvenes españoles, saliendo por las noches, discotecas. Eso parece que a los jóvenes chinos no os gusta tanto. Porque somos más responsables, tenemos otro modo de vida, aunque no decís. Es así, tenéis otro modo de vida. Somos más trabajadores y ganamos. Silencio, por favor. De frente. Sois más responsables, dices, Alba. El trabajo es más importante. A ver, Alba no me escucha. Os pido silencio, por favor. No quiero gritar, ¿vale? Alba, tú no te has integrado, digamos, como porque no has querido. Yo me integro bien. Pero no... Voy a la universidad y hago de intérprete. A la gente ayudo a mi comunidad. Bien, es decir, por elección propia, tú y muchas personas de origen chino como tú estáis volcados en vuestra propia sociedad. Por elección. ¿O es porque los españoles os lo ponen difícil para integraros? Son dos cuestiones diferentes. Claro. ¿Pero tú has sentido que alguna vez alguien te pone dificultades para integrarte o es que tú simplemente no has querido? Es que depende esto. Yo, por ejemplo, me integro bien y hay mucha gente que se aparte porque es difícil de aprender un idioma. Pero cuando llega a un sitio, normalmente aconsejo a la gente que se integre. Bueno, tanto lo que nos ha contado Alba como lo que nos han contado Mabel, por ejemplo, sí que parece que se crean ciertos guetos, que la gente tiende a ir hacia lo que conoce, hacia lo suyo. Y yo quiero que recordemos algo que pasó el 8 de septiembre, hace muy poquito. Seguro que muchos de ustedes lo recuerdan. Mataron a puñaladas a un joven senegalés de 28 años en Roquetas de Mar, una población con un 20% de inmigrantes. Y ese hecho dio lugar a varios episodios de violencia racista. Esta es la situación de Roquetas hoy, vamos a verlo. Que es que llaman por la calle ya, que es que se meten hasta contigo y tontero, que te miran malamente como perdonándote la vida, ¿sabes? Desde que pasó eso, esto no últimamente no va. Si no tenemos trabajo es otra cosa.
Anoche fueron a un envenenadero que hace conspirar. A eso es lo que viene, a robar. Llevo mucho tiempo aquí, no robar nada. Hay mucho delincuencia, hay mucho robo. Robo de materias para vender. El país lo hemos levantado, nosotros no lo han levantado ellos. Muchos racistas. ¿Comprende? Y tampoco hay trabajo aquí. Y tampoco la gente quiere trabajar con nosotros. Toda esta gente no es trabajadora, toda esta gente trabaja, ya ves, de otra manera. Van al trapicheo, a ver lo que pueden vender, a ver lo que pueden sacar y demás. La gente sin papeles, como trabajan con ellos, cuando les da la gana lo echan. Las oficinas de desempleo están así. Y venga a venir. Solución que cada uno su tierra y cuando haya trabajo a buscar la vida, donde sea honradamente. La gente quiere trabajo, no se puede trabajar. Vienen a buscarse la vida igual que lo han hecho los españoles fuera. Pues yo he tenido que vender mi casa, la tengo en venta por menos de lo que vale, porque yo no puedo convivir con ellos. La gente viene con hambre, hay gente que viene enfermo. Lo mismo que viene que se vaya. Bueno, pues ya lo han visto. Episodios de violencia racista, problemas de convivencia, y tenemos con nosotros esta noche también a Lorenzo Lebreda, que es subinspector de policía y portavoz de la Confederación Española de Policías. Lorenzo, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, digo yo a estas horas. Lorenzo, ¿esto que ha pasado en Roquetas es un hecho aislado o es algo que se produce cada vez con más frecuencia? Bueno, este caso es un hecho aislado, es evidente que es un hecho aislado, pero es un hecho que se puede repetir en cualquier momento. Y se puede repetir porque, y hablando de lo que estaba comentando anteriormente, el tema más importante para la seguridad es la integración de las personas que entran en España, ¿no? Y para esto, para que haya una buena integración, tiene que haber un control en la inmigración. Y actualmente ese control no existe, ¿no? Nosotros hemos sido, desde la Confederación Española de Policía, hemos sido muy críticos con la política que ha llevado el gobierno a la hora de la regularización masiva, pero por dos motivos muy claros. Primero, porque no soluciona el problema de la inmigración ilegal. De hecho, ya ha reconocido el actual ministro que hay tantos ilegales como se regularizaron hace 4 años. Y segundo, porque estamos enviando un mensaje de que entrar de forma ilegal en España es sinónimo de que al final te van a regularizar. Y lo que estamos haciendo es que si no controlamos esta inmigración, nos lleva ineludiblemente pues a crear guetos, a crear marginalidad, y al final esto, si la situación económica de un país no es la más idónea, pues al final el aumento de la delincuencia es evidente y palpable. Pero Lorenzo, me da la sensación, por lo que dices, de que tú tienes una visión pesimista de lo que nos espera. Has dicho esto es un hecho aislado, pero se puede volver a producir y tal y como están las cosas, parece que se producirá con más frecuencia. Yo estoy convencido de que hechos de estos se van a volver a producir. Y además es que tenemos que mirar lo que ha ocurrido en otros países. Y en otros países ha ocurrido estos hechos y se han repetido con cierta asiduidad. Por lo tanto, para que esto no ocurra para nosotros, y desde el punto de vista de la seguridad, lo más importante es un control de la inmigración. Y como ahora mismo no hay un control de la inmigración, porque no podemos controlar la inmigración, está entrando mucha gente. Es que yo creo que está confundiendo integración con control. Nadie se integra si no le dejan. Yo me he quedado un poco sorprendido de la reacción de algunas de las personas aquí presentes con esa intolerancia cultural, con esa intolerancia religiosa. ¿Cómo se va a integrar la gente así? Hay que respetar, primero, la cultura en España es diversa. La integración se produce a través del trabajo. Es muy importante que esa integración se produzca a través del trabajo, a través de la buena vecindad, a través de hábitats del ocio, del deporte. ¿Sabéis que hay chicos inmigrantes que van a su colegio y que no pueden jugar en el equipo federado del colegio porque están viviendo normas discriminatorias? Y os lo digo yo, que soy entrenador nacional superior. ¿Me dejas acabar? Te digo que todavía no se han cambiado esas normas y que de hecho el año pasado se aprobó una ley contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte, precisamente para facilitar la integración también a través del deporte. Es decir, que el gobierno, las comunidades autónomas, tienen planes de integración, y los planes de integración abarcan muchos campos: el trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación, el ocio, que cada uno vive el ocio de una manera
según la cultura que está compartiendo, y todo eso nos tiene que dar armonía y buena vecindad. La confrontación, la intolerancia cultural no facilita la integración. A ver, Patricia, tú vives en un barrio en el que dices que hay un gran porcentaje de inmigrantes. Sí. Y dices que además eso a ti no te gusta. No es que no me gusta, es que nos afecta a los demás. ¿De qué manera? Es muy distinto. Pues yo qué sé, por tu barrio ahora sola no puedes pasear porque a la mínima te cogen un grupo bastante grande. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí. ¿Qué te ha pasado? Yo no puedo dejar mi moto a las 4 de la mañana o cuando quiera, porque enseguida yo paso por una zona, ¿vale?, que está llena de habitantes de este estilo, ¿vale? Y es que enseguida te rodean. O sea, cuando te quieres dar cuenta, se están liando a tiros, te están apuñalando, te están haciendo cualquier cosa. Enseguida se llama el tema racismo. Pero aquí nadie somos racistas. Siempre a ver, eso pasa todo. cada noche. Es que dicho así parece que estás en el... No, es que es así. A ver, esto pasa en tu barrio todas las noches, ¿cada cuánto tiempo pasa? Es que yo no puedo pasear sola por mi barrio. No, es que yo no, esa situación no se ha vuelto a repetir porque yo no quiero que se vuelva. Sí, porque no lo he vuelto a hacer. Yo mi moto la tengo que meter a las 11 de la noche. Pero a ver, me has hablado de mi barrio tiros, está aplagado. Patricia, que me has hablado de tiros, de puñaladas. ¿Verdad? Y es que es la verdad, o sea, tú puedes estar tranquilamente un sábado, acabas de llegar, son las 5 de la mañana, y te encuentras de repente que en una avenida grande escuchas voces, escuchas tiros, y es que la policía ya es que ni viene. Se puede tirar ahí muchísimo tiempo. Espera, Patricia, ¿esto es real? Lorenzo, estos episodios de una violencia así, de escuchar tiros y tal, ¿son reales? No, o sea, no es real que esto ocurra de forma habitual. Afortunadamente en España la seguridad pública, aunque tengamos pocos medios, funciona y funciona bien. Lo que estábamos hablando del control de la inmigración. Y yo no digo que no funcione, yo no estoy diciendo que no funcione. Yo te estoy hablando de ese caso que es que llamas porque te estás quejando de los ruidos que no te dejan dormir, que tienen la música, y es que la policía no viene. Yo creo que la policía está para otras situaciones un poquito más importantes que ver los ruidos de una casa en concreto o de un barrio en concreto. Pero en el aspecto que yo comentaba antes, el control de la inmigración es importantísimo, porque de lo contrario, y dar datos y manejar estadísticas puede crear confusión. Pero la realidad actual es que, y además son datos que se pueden comprobar en instituciones penitenciarias, ahora mismo 8 de cada 10 ingresos en prisión son inmigrantes. Son personas pero es que normal. Bueno, podemos matizar lo que queramos. Vale, lo vamos a matizar. Son casi un 40% de la población reclusa. Lo matizamos, pero lo matizamos después de publicidad. Enseguida volvemos. Hasta ahora mismo. Asturias, patria querida. Asturias de mis amores. ¿Quién estuviera en Asturias? En todas las ocasiones. España cuenta con nuevos españoles. La inmigración nos hace mejores. Cooperación Internacional, ONG. Son las 2 de la mañana, la hora en Canarias, seguimos en directo en No Solo para Viejos y nos hemos quedado con un dato importante que lanzaba Lorenzo. Decía que 8 de cada 10 ingresos hoy en día en prisión son protagonizados por inmigrantes. El 40% de la población reclusa en España son inmigrantes. Se ha incrementado en los últimos años. Tú querías explicarlos y tú, Esteban, querías matizarlos. Así que, Lorenzo, tú nos lo cuentas, tú lo matizas luego, Esteban. Nosotros no asociamos inmigración a delincuencia, pero sí es cierto que con esta política de puertas abiertas se nos ha colado lo mejorcito de cada casa. Entonces, el control de los flujos migratorios es importantísimo, porque si no aumenta la delincuencia y puede dar pie a brotes racistas, brotes xenófobos, que es lo que va a ocurrir en los próximos meses, en los próximos años, cuando la economía pues no tenga una salida tan bollante como ha tenido hasta ahora. Entonces, no asociamos delincuencia a inmigración, pero sí es cierto, y además son datos que además Esteban los conoce, que se están incrementando y se están incrementando. Es más, yo le digo que en 4 años la población reclusa extranjera va a superar a la española. Son datos que están ahí en 4 años. A ver, Esteban, tú querías matizar esos datos. Quería matizar porque a todos nos preocupa la delincuencia, pero estigmatizar a toda la inmigración por los delincuentes es injusto. Esto hay que tenerlo claro. Hay
5 millones y pico de inmigrantes, y cuando habla Lorenzo del 40% de la población reclusa, estamos hablando del 40% de 65.000 personas que son reclusas. En la memoria de la Fiscalía, recientemente hecha pública, habla de un total de delitos, de diligencias previas de 2.760.000 diligencias previas abiertas. Es decir, que en este país se delinque y mucho. Lo que pasa es que también los jueces adoptan posiciones de prisión preventiva antes a inmigrantes que no tienen el arraigo suficiente. Y luego hay otro matiz más. No es lo mismo delincuente extranjero que trabajador inmigrante. Yo quiero sacar la cara por los trabajadores inmigrantes. El delincuente extranjero va buscando nichos. Hoy una banda albano-kosovar delinque en Marbella, delinque en Madrid, o delinque en Roma, o delinque en aquellos sitios donde tenga más posibilidades. Y calificar a los inmigrantes por una banda albo-kosovar, pues es absolutamente injusto. Por lo tanto, pediría que cuando nos refiriéramos a delincuentes extranjeros, lo dejáramos ahí y no dañáramos la imagen de los trabajadores inmigrantes que vienen a hacer un esfuerzo como lo estamos viendo. Yo creo que hemos dicho lo mismo con distintas palabras. Sale publicado en El Mundo en los últimos días que Interior debe pagar por el crimen cometido por un inmigrante con antecedentes. Un inmigrante que había entrado, que tenía ya 8 muertes en su país. Un inmigrante que había pasado todos los controles porque no es inmigrante, es un delincuente, no es inmigrante. Es un delincuente. Había entrado como inmigrante para trabajar, por lo tanto, aprovechándose de que no hay un control, que es a la situación en la que vamos nosotros, aprovechándose de que no hay un control en las fronteras, de que no hay un control del flujo migratorio, pues nos están metiendo lo mejorcito de cada casa. ¿Por qué no hay un control? Hay que decirlo, porque hay un ingreso de 60 millones de turistas, 60 millones de turistas que entran en España al año, y muchos entran simplemente con el visado de turista y con el dinero económico que se necesita para tener un visado de esa entrada, ¿o no es así? Entonces, Blanca, cierra la entrada a los turistas. No puede. Plantéalo abiertamente. pues mira a ver, antes de que entre una persona por lo menos, los antecedentes penales que tiene. Eso no es tan difícil. Con el inglés que viene de vacaciones. Pero ¿para qué? Claro, con el alemán, ¿Y por qué no? Pues nada, con el inglés no puedes hacer porque es territorio. Te estoy poniendo un ejemplo muy claro. Porque es territorio. Tony King era inglés, residente en España. Bueno, pero tiene libertad de... Pero eso ¿cómo que tiene libertad? Porque hay una serie de Si viene un venezolano de vacaciones, entonces tengo que darle un tratamiento distinto a un ciudadano europeo. Tengo a Javido gritando como loco porque quiere decir algo sobre esto. Tú decías que somos trabajadores, has dicho, somos trabajadores, no somos delincuentes. ¿Por qué lo decías de esa manera? Porque sientes que te están llamando delincuente por el hecho de... Yo creo que generalizar es muy grave, y aquí se están hablando de cuestiones que se trata de personas que tienen el corazón en el mismo sitio que lo tenemos todos nosotros, y hay que tener mucho cuidado. Se están hablando de que alguien ha matado 70 personas y viene aquí. Eso es un problema que usted es su responsabilidad de tenerlo y ponerlo ante los tribunales, y no generalizar aquí y crear una alarma que no existe. Es verdad que se abren un montón de expedientes contra inmigrantes por determinadas cuestiones, y es verdad que no pueden salir de la cárcel porque no tienen arraigo o no tienen dinero para pagar la fianza que la tienen los demás ciudadanos españoles. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es cierto que el problema de que un delincuente entre en España es un problema de la policía, es cierto. Pero la policía somos los que somos y tenemos los medios que tenemos. Y le voy a decir una cosa, mire, en la provincia de Gerona, viven más de 120.000 inmigrantes y están entrando y saliendo continuamente. ¿Sabes cuántos policías hay para controlar esa inmigración? 9 policías. Por lo tanto, si nosotros no tenemos medios, si nosotros no tenemos capacidad humana para controlar esta avalancha, porque esa avalancha, estamos hablando de una bolsa de cerca de 800.000 inmigrantes ilegales en 4 años. Usted dígame cómo se puede controlar eso. Mira, ¿Cómo se puede controlar eso? Le voy a explicar el tema muy fácil. Por favor, y termino, por favor. El tema del control de la inmigración, si vosotros no tenéis los medios suficientes, que me consta, porque conozco muchos compañeros suyos que no los tienen, y me lo comentan y me lo dicen, creo que el primer paso es, a través de los sindicatos policiales, convocar una huelga
y pedir medios. Lo que no puede es responsabilizar a la inmigración, a la gente que viene a trabajar. Yo creo que usted no me ha oído bien. Yo le estoy diciendo que aprovechándose de la inmigración y de la avalancha de inmigrantes que llega, nos está entrando lo mejorcito de cada casa. Eso es lo que he dicho y esos son los datos que se reflejan aquí. Nosotros tenemos la culpa. En absoluto. Parece mentira, me parece increíble que venga como representación de un sindicato policial este señor. El mensaje que está dando es muy peligroso. Tiene que buscar cuáles son las causas reales de la criminalidad. Habla de las mafias, habla de la marginalidad. Mira, yo soy de una ciudad muy pequeña, en Lanzarote, y me decían de pequeño, no, por ese barrio no pases, y no había inmigrantes, sino que era gente marginada y tenía una serie de problemas. Habla de la marginalidad, habla del crimen organizado, pero no relaciones a este señor que trabaja con... También, y al hilo de todo esto, también a mí como española, y lo somos todos los que estamos hoy opinando, me duele que parezca que sea un continuo paralelismo inmigración versus españoles. Os voy a decir una cosa, dentro de la inmigración, me gustaría que el portavoz policial nos pudiera dar una pista sobre este asunto. También hay muchos problemas de convivencia. En San Roque, en Badalona, entre pakistaníes y rumanos, es importante la fricción. Y entre las bandas latinas es también muy importante la fricción. Es decir, todos estamos generando entre bandas latinas entre ellos. O sea, como una especie de opositor permanente. Me gustaría que también, si el portavoz de policía nos puede contar un poco dentro de la propia inmigración, no están tan unidos. No hace falta irse a Badalona ni a San Roque. Antes hemos escuchado en una intervención muy interesante de Patricia, que en el descanso los espectadores se lo han perdido, ha generado un debate muy interesante aquí entre los chicos, que han contado algunas cosas que a lo mejor pueden explicar algunas de las reacciones que hemos visto de jaleos y de aplausos en este programa. Han contado, por ejemplo, una chica que a su hija no la ha podido llevar al colegio disfrazada porque podía ofender a los musulmanes, o no sé cómo ha sido exactamente. Otro ha contado que las canchas de baloncesto no les deja jugar los peruanos. Es cierto, yo estoy de acuerdo con Lorenzo en que la inmigración descontrolada y mal planificada puede dar lugar a problemas de convivencia y de falta de entendimiento. Han venido muchos, han tendido todos a vivir en los barrios más baratos por una cuestión de la carestía de la vida, de la carestía de la vivienda y de su propia humildad. Se han juntado por afinidad cultural con aquellos de su propia nacionalidad y siguen viviendo con las costumbres del país de origen. Es decir, a lo mejor en Ecuador o en Rumanía o en Marruecos hay conductas que aquí generan un fuerte rechazo social, pero que allí no. Y sin embargo vienen aquí pero no lo aprenden. Es necesaria una fuerte labor de mediación social, pero también de disciplina, para evitar ese tipo de problemas que han dado lugar a los aplausos que hemos visto y a situaciones como esta de este programa. Bueno, antes Lorenzo también ha dicho algo que también es importante y también es violencia, pero dando la vuelta a las cosas. Ha dicho que todo esto que está pasando puede provocar racismo, xenofobia, es decir, ataques contra los inmigrantes por todos estos motivos. Eso también se ha incrementado. ¿Tú tienes datos, Esteban? Sí, tenemos una estimación que se pueden estar produciendo 4.000 agresiones de tipo racista, xenófoba y de otro tipo de intolerancia como islamofobia, que es lo que está sufriendo esta chiquita, o incluso intolerancia por distinta orientación sexual. Y esas agresiones hay que sumarlas a las discriminaciones diversas. Discriminaciones en muchos ámbitos. Por lo tanto, el racismo y la xenofobia está latente, es un peligro, y alentarlo incluso con campañas de propaganda, porque esto no es nuevo. Este discurso de la xenofobia yo lo vengo escuchando desde el año 90, cuando solo había 300.000 inmigrantes. Se están repitiendo los mismos argumentos desde hace 17 años, con 300.000 inmigrantes, y ahora se hace para 5 millones de inmigrantes. Bueno, el resultado es sufrimiento, es dolor, es pérdida de vidas humanas. Ha habido chicos que han sido asesinados por motivo racista. Ha habido enfrentamientos entre bandas latinas. Ha habido conflictos interétnicos. Escúchame, ha habido conflictos interétnicos. Y el reto es la integración. Si no hay integración intercultural, si no hay integración, si no hay un esfuerzo de disciplina, como decía el compañero, pues entonces sí va a haber conflictos sociales muy importantes. Bueno, los hay. De hecho, hoy 7 de octubre se cumple un año de una agresión que toda España pudimos ver a través de la televisión.
una chica joven ecuatoriana, Liz, seguro que se acuerdan, fue brutalmente agredida por un joven español, por Sergi Xavier. Estaban en un vagón del metro de Barcelona y las cámaras de seguridad del vagón grabaron lo que ocurrió. Vamos a recordarlo. Que yo no puedo salir de mi casa tranquila, no puedo estar tranquila porque estoy ahí con esa de que él creo que está ya en libertad y ya. Me decías que te tienen que acompañar amigos y familiares porque no te atreves a salir sola de casa ya. Sí, es verdad. Porque estoy mal y ya con esas cosas de todos los días recordarle y me agredía y yo mientras no lo veía peor él se comportaba. No iba borracho y digo, de seguro, pero borracho no iba. Y él estaba consciente de lo que hacía, porque me miraba y todo el rato que estuve en el tren me miraba y hablaba con su amigo por el teléfono y ya. Esto ocurrió hace solo un año en Barcelona. Esa era la voz de Liz, la chica que fue agredida por ese joven. Tenemos al teléfono a la madre de Liz. Alexia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Alexia, ha pasado un año. ¿Qué consecuencias ha tenido para Andrea esta agresión? Para Liz, perdón. Bueno, esto ha sido de que la niña de que empezó, sufría esta agresión, ella ya no es la misma en el sentido de ser la niña libre y decidida a salir a estar con sus compañeros y hacer sus cosas sola. O sea, ahora siempre está acompañada, sino con su hermana, con sus tías o conmigo. ¿Tiene miedo todavía? Bueno, tiene ese temor. El miedo no, el temor de que puede pillar al tipo o puede pasarle otra cosa por amigos de él. Alexia, ese chico no está en la cárcel, está en la calle. Sí, está en la calle. ¿Y está en la calle a la espera de juicio o está libre? Está en espera de juicio. Hay que esperar hasta el fin de año. Se supone que se dictaba la sentencia, pero no se sabe nada. Antes de que le pasara esto a Liz, ¿ella sentía miedo, tenía temor a que le pudiera pasar algo así o no vivía con ese miedo? No, ella era como toda una chica, salía, ella sí tenía que hacer un recado, iba y venía tranquilamente, y andaba con sus amigas tranquilamente sin tener miedo. Alexia, ¿tú crees que lo que le pasó a Liz fue muy mala suerte, dar con la peor persona que podía haberse encontrado, o esto responde a algo más profundo, a un cambio en la sociedad? Sí. ¿Tú crees que en España un cambio de sociedad por el sistema de que muchos racismo, sí. ¿Tú crees que en el sentido de los chavales de ahora, no de los de antes, de ahora, de la juventud de ahora verdaderamente se está portando muy mal? No toda la juventud, pero hay mucha. Alexia, gracias por habernos atendido tan tarde. Estaba esperando a ver y estoy... Muchas gracias. De nada. A ver, ¿qué pasa? ¿Nos estamos volviendo racistas o ya lo éramos? No, estamos... Nos hacen racistas, ¿lo pensáis? No. Yolanda. A ver, yo creo que, este caso es inaceptable por parte de cualquier ser humano hacia otra persona. Eso quede bien claro desde el principio. El problema que yo quiero transmitir aquí, real, de España, es que nosotros, tanto no voy a decir vosotros, los inmigrantes que llegan a nuestro país, como los españoles nacionales, estamos sufriendo la dejadez de una política de inmigración inadecuada y estamos pagando las consecuencias. Lo que nosotros desde aquí no debemos transmitir, y yo soy la primera que no lo va a transmitir, es la violencia verbal o la violencia de falta de respeto entre los jóvenes que están en la calle, porque esa no es la solución. La solución realmente no la tenemos al 100% nosotros. Este policía nos estaba dando datos, sentaban mal los datos que daba el policía. No los datos, la forma de darlo. Como que la forma de darlo. O sea, fíjate, que ha hablado de 120.000 en Gerona, ha hablado de 120.000 personas en Gerona y ha hablado de delincuencia, mientras que no ha hablado de la población nativa. Somos
todos iguales. Jesús. Es decir, ¿hay índice de delincuencia? Sí. No, en la estaba población hablando de pobre. ha dicho Jesús, de que lo no. primero, Y yo podría contar, que este verano el Madrid, lo primero que ha dicho Lorenzo, Pablo, lo primero que ha dicho Lorenzo es no unamos, no identifiquemos inmigración con delincuencia. Pero no unamos inmigración con delincuencia. A los señores, a las familias inmigrantes que vienen a trabajar, abramos las puertas, bienvenidos sean. Tengamos respeto a las convicciones de otras personas, ¿de acuerdo? Y vayamos a las causas, como tú decías. ¿Dónde están las causas? Inmigración descontrolada, inmigración... No, hablaba de que... No, bueno, una cosa. Voy a decir una cosa. Entran los inmigrantes a trabajar y trabajan, pero aprovechando la inmigración ilegal, se cuelan los delincuentes y contra esos es contra los que hay que ir, no contra los que vienen a trabajar honradamente a España, hombre. Acaba de decir ella, la culpa es de la política migratoria, y yo digo, no, la culpa es de la política, de las políticas, son muchas políticas las que hacen falta en un país, y termino, en un país que ha crecido mucho. Ellos han venido a aportar también económicamente, que se noten los hospitales, que se noten las escuelas, que se noten todo eso para que no haya marginalidad. Muy duro. ¿Cuántas agresiones por racismo y xenofobia has dicho que hay? Nosotros estimamos cerca de 4.000. Pero es que hay países, y aquí no tenemos una buena estadística, el Consejo de Europa pide al gobierno, a las instituciones, que realice estadística de crímenes de odio. En Alemania hay 36.000 crímenes de odio racial, de odio xenófobo. En Gran Bretaña, 24.000. Aquí tenemos un déficit oficial de reconocimiento del problema. Y esas víctimas necesitan ayuda. ¿Por qué no se reconoce el problema? Pues yo creo que por comodidad institucional. Lo primero que tenían que hacer a todos los atestados de la policía es motivar la causa de las lesiones, de la agresión, del navajazo, etcétera. ¿Por qué en el atestado policial o de la Guardia Civil no se motiva la naturaleza de la agresión? Desde el año 2005 está totalmente prohibido dar estadísticas de delincuencia. Totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Por lo tanto, imposible de lo que tú me explicas. Y le voy a decir una cosa, y lo voy a decir la última vez. Yo no he asociado delincuencia a inmigración. Estoy diciendo, y déjame terminar. Déjame te lo explique, te lo voy a explicar. Estoy diciendo que aprovechándose de la inmigración, de la gran cantidad de inmigrantes que están entrando en España, lo mejorcito de cada casa, lo mejorcito, delincuentes, se cuelan en esos contingentes y aprovechan el poco control que tenemos de la inmigración en España para cometer delitos, porque en España sale mucho más barato delinquir que en cualquier otro país de Europa. Y eso es lo que he dicho, y eso es la verdad, y se refleja en la estadística. La entrada masiva se puede producir con el visado de turista y entran 60 millones. ¿Pero por qué como inmigrante? ¿Por qué como inmigrante? No, como inmigrante no entran, pero no como inmigrante. No señales al inmigrante, porque aprovechándose. Posiblemente él haya dado la respuesta a la propia exposición que ha hecho y a la propia pregunta. El problema está en la legislación. Si la legislación es blanda con el delincuente albano-kosovar, marroquí, argelino o inglés, lo acaba sabiendo. O español, lo sabe. De turista, perfecto. De inmigrante o de turista. Es lo que dice, no se ha dicho nada más que eso. Si hablamos de términos, cuando empleamos el término control sobre la inmigración, parece que estamos hablando de un rebaño. Yo sé que no lo dices despectivamente. Pero da la sensación de que tenemos que controlar a toda la inmigración para controlar a ese sector de inmigrantes que delinque. Yo creo que lo que hay que hacer es integrar en la mayor medida posible a la población inmigrante para tener más vigilado al delincuente. La integración en la vida laboral, en las costumbres, en la educación, es el primer paso para evitar la delincuencia. Lo he dicho en la primera exposición. Habrá poblaciones de España donde haya poca población inmigrante y siga habiendo un déficit de fuerzas de seguridad del Estado. Como tú me has dicho que en Gerona hay 9 policías para controlar a 120.000 inmigrantes. Pero es que también controlan a nacionales. Es decir, ¿este porcentaje cómo que no? No, porque en Gerona tienen las transferencias las policías autonómicas. Pues, vale. En cambio, para la inmigración sí tenemos... Para la inmigración es nacional. Vale, perfecto.
no pueden ayudar, por ejemplo, no ayudan en labores, no de control de la inmigración y de los papeles, pero a nivel antes no entraban delincuentes en España. Delincuentes han entrado en España siempre. Pero además los datos están claros desde el año 2000. Desde el año 2000 al 2008 se ha aumentado un 50% la entrada de personas que camuflándose de turistas, de inmigrantes, extranjeros, vienen a delinquir en España. ¿Por qué? Porque hemos sido incapaces de controlar ese flujo de personas que entran. Porque hemos hecho políticas de papeles para todo el mundo. Todas las personas que habían aquí... Esa es la realidad. Hay un porcentaje de delincuentes extranjeros que vienen a este país y no vienen como inmigrantes, vienen como inversores. Y creo que tú tendrás conocimiento de ellos. Hay una persona que entra con un maletín de 300.000 euros. Hay migrantes le va a decir absolutamente nada. Y no solo de guante blanco, las mafias organizadas, que creo que es un problema que tiene este país muy serio, son todos extranjeros ricos y tienen un poder adquisitivo extremadamente elevado. Pero como dejan, déjame acabar la exposición, como dejaban divisas en este país, parecía que no pasaba absolutamente nada, es decir, empezaban a comprar coches de lujo en este país, compraban casas de lujo en este país y dejaban dinero en este país. Son tan delincuentes como el resto, es evidente. Pero estamos hablando de la delincuencia de bajo impacto, es decir, del carterista, del ladrón de poca monta, pero nunca se habla de ese tipo de delincuencia que es organizada, es muy seria y es extranjera. O sea, parece que no entra dentro entran como inversores. Por ejemplo, que tienes ustedes la cosa. Es que no entran como inmigrantes. Esta gente entra como inversores. Pero yo creo que el dato que intenta decir Lorenzo, por lo que está diciendo es... A ver, Manu y Tomás, no nos enteramos de nada. Estáis hablando a la vez 5. O sea, imposible. Blanca tenía la palabra, Luis me la quería, Luis. Yo creo que lo que decía Lorenzo es un poco que es esa entrada, bien sea como turistas... ¿Y vas a ir a la entrada a la gente que está aquí? Bien sea como... Está claro que se está dando el caso. Está dando datos que yo creo que son objetivos que no hay manejado. A mí había una afirmación que ninguno de vosotros habéis hecho alusión a ella, que me parece mucho más grave, que decía Esteban, sobre que ha sido poner en tela de juicio el Poder Judicial. Que eso sí que a mí me parece realmente grave. O sea, decir que es que a un juez... diciendo que funciona bien. El mecanismo del Poder Judicial, no digo la labor de los jueces. Yo a un magistrado, que es uno de los pilares que es un tema de el Estado de Derecho, yo no lo pondría en tela de juicio tan alegremente como ha llegado a decir que era más fácil que un juez... publicado en numerosos medios de comunicación el número de expedientes acumulados sí me parece en cada juzgado de este país. Sí me algo está fallando en la justicia. Y si hay 8 de cada 10 nuevos reclusos actualmente, que es población inmigrante, bien haya entrado como inmigrante, bien como turista, yo no quiero criminalizarles. Yo lo que quiero es poner el dedo sobre una situación que hay que darle una solución. Vamos a ver, el problema de fondo es... Está poniendo el dedo sobre la inmigración. ¿A ti no te ocurriría un debate hablando sobre la conveniencia o no del turismo? ¿A qué no? Y son muchos turistas los que están pero si lo podríamos... no lo relacionamos. ¿Y por qué lo he dicho? O si a lo mejor entra como inmigrante. No, pero a lo mejor entra como turista. Pues regulemos bien el turismo. Pongamos más soluciones. Eso es lo que todo el mundo busca. Pero ¿cuáles son esas soluciones? Porque, Lorenzo, tú has lanzado un mensaje pesimista. Sí, realista. Bueno, realista, pero negro, digamos, ¿no? Oscuro. El futuro no se presenta mejor, se presenta peor, es lo que dices. Si las cosas siguen como hasta ahora. Afortunadamente, la política... ¿Qué hay que hacer? Yo no sé lo que hay que hacer. Yo lo único que te puedo decir es que la integración de las personas que entran es importantísima, lo he dicho, en todos los aspectos. La política que ahora mismo está adoptando la Unión Europea, sobre todo no hacer regularizaciones masivas, en un control de la reagrupación familiar, todas esas políticas también van a ayudar a controlar esta inmigración. Evidentemente son parches, no son soluciones, pero son parches por lo menos para no agravar más la situación. Esteban, ¿tú qué me dices? Yo creo que hay que garantizar los derechos, son personas, hay que garantizar los derechos. Aquí tenemos unas directivas de igualdad de trato que están esperando ser aplicadas. Se tiene que crear el Consejo de Igualdad de Trato para que los inmigrantes tengan un punto de apoyo a la hora de defender sus derechos. Hay que promover planes de integración, hay que tener una actitud de tolerancia, que es respeto, aceptación y aprecio a la diversidad, y si no hay tolerancia, no hay respeto, aceptación y aprecio a la diversidad,
entonces va a haber confrontación. Entonces yo creo que este país es lo suficientemente diverso, lo suficientemente abierto, lo suficientemente cosmopolita para que tenga una oportunidad. Y esa oportunidad hay que dársela a los españoles y a los inmigrantes. Bueno, pues yo después de haber escuchado a Esteban, después de haber escuchado la palabra tolerancia, respeto, integración, un montón de cosas. Eva, ¿has aprendido algo esta noche? ¿Has cambiado de opinión? ¿Has No, yo soy como soy y por mucho que lo que diga no voy a cambiar. ¿Te da igual lo que escuches? ¿Cómo soy? ¿Qué? El hecho de que otra persona tenga otra cultura... Yo no tengo nada en contra de ellos, cada Escúchame, uno Eva, como es. Eva, déjame acabar. El hecho de que otra persona tenga otra cultura, otra religión, otro color... A ti esa diferencia no te gusta. Tú quieres que, si están aquí, No, eso sean no. como tú. Es lo del pañuelo simplemente. ya Con está. otra cultura, otra religión... No por la raza. O sea, por el color. Religión. Bueno. Eso a ti te sigue molestando. No eres capaz de aceptar a Nadia con su religión, como tú, que llevas igual. Hoy no, podrías llevar una cruz, no sé si eres católica. Pero es que no lo acepte, es que no lo acepte, es que no me gusta y ya está. Y ya está. ¿Está? O sea, nada de lo que has oído te ha convencido. Nada. Bueno, pues habrá que ponerle más ganas a esto, me parece a mí. Bueno, voy a quitarle un poco de hierro a la noche, y a mí siempre me ayuda a quitarle hierro a las cosas alguien que ve el mundo de otra manera. ¿Quién? Sexy Conchi. Español. ¡Ey! Que ya han echado a los inmigrantes. Necesitamos gente para trabajar en los invernaderos, en los bares y en los transportes. Buscando por Google un poco de mi pasado, he descubierto que soy china negra de ascendencia sudaca. No quiero definirme. ¡Ay, no! ¿Cómo nos juntas a viajar? Ah, lo mismo soy un poco rusa y no te he dicho nada por las cosas que no se dicen. También puedo ser negra. ¿Tú qué sabes? Estoy por irme a Canarias y comerme un plátano. No, necesitas gasolina, sí. No te pongas así. Se nos ha olvidado que somos bingoros. Cuando vas a por un whisky no sé qué, ahí sí que mezclamos. Los pizingarros son nuestros abuelos. Astolfa, ¿dónde vas? No me tienes que llevar de viaje. No somos gente de cultura, tenemos internet. Hemos tirado ya los diccionarios a la basura y fui a una ITT y le dije, quiero trabajar, I want to work today. Olvidamos que no se trata de vivir, sino de convivir. Estaríamos todos metidos en África, ahí a pelotón. Tenemos que ir juntos y me están dejando con todas las maletas aquí, leche. No sé si aquí hay alguien que me pueda llevar de viaje. Querría yo ver a un español en África. Pues vamos a Ciudad Real, si no quieres ir a Bolivia. Ahora no te vayas. ¡Anda! ¡Anda, que se ha pedido! He cogido la bicicleta y me he venido para el Levante. Es que... Ay, mírala. Mira, ¿pero qué te ha pasado en la cara? Mira, estaba escuchando toda la noche y me entra nostalgia porque yo soy de Marte, hija. Ay, ya decía yo que tenía que ser algo así lo tuyo. Siempre me maquillo y hoy he decidido que no. Lo que pasa es que estoy preparando esta nave espacial para irme a Marte y necesito que My Secret Love me corresponda porque solo funciona a base de abrazos. Ay, yo te voy a dar uno ahora mismo en cuanto salga de aquí. Ay, me vas a elevar 1 metro. Me vas a ayudar. Oye, sexy. Dime, belleza. Así nos pasamos todo el día. Sexy, que tú de integración, qué bien, ¿no? Hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a estar yo de acuerdo de los movimientos humanos? Y porque yo quiero ir a Marruecos y quiero ir a Bolivia y quiero recorrer todo el mundo. Entonces tengo que hacer también que el lugar que yo habito también sea de toda la gente, ¿no? ¿No crees? Te iba a decir que tú eres ciudadana del mundo, pero me he quedado corta. Ay, porque lo tuyo va más allá del mundo y de Marte y de todo. Sí, hija de Marte. A Superman le pasa con la kriptonita y a mí me pasa con el alioli que me pone malísima. Pero en España a mí me gusta, I like it Spain, y también espero ir a Marte. Eso es lo que más espero. Espero la señal de los cielos para empezar este gran viaje. Y yo me voy contigo. Ay, vente, Pati, te va a encantar que hay un cráter bellísimo que se ve un amanecer inolvidable. Bueno, sexy, ahora voy a darte un beso y un abrazo muy
muy grande, que has dicho que necesitas abrazo. Y te veo ahora y el resto te veo la semana que viene. De acuerdo, aficio. Muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí, por habernos dado vuestra opinión, a nuestros expertos también, y a ustedes por estar ahí hasta ahora. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, buenas noches.